Shalom, shalom y bendiciones. Aquí te habla tu amiga, la pastora Xiomara Díaz. Y hoy vamos a estar desarrollando, discutiendo la parashá Shoftim, que Shoftim significa jueces. Y esta parashá se considera y se trata y se discute en Deuteronomio capítulo 16, versículo 18, hasta el capítulo 21, versículo 9. Y dice así el primer versículo: ustedes nombrarán jueces y oficiales para todas las puertas en las ciudades en las que Yahweh su Elohim les ha dado, tribu por tribu, y ellos juzgarán al pueblo con juicio recto. No retorcerán la justicia o mostrarán favoritismo, y no aceptarán un soborno, porque un regalo ciega los ojos del sabio y tuerce las palabras de aún el recto. Justicia, solo justicia, perseguirán para que vivan y hereden la tierra que Yahweh su Elohim le está dando. No plantarán ningún tipo de árbol como poste sagrado junto al altar de Yahweh su Elohim, que ustedes hagan para sí mismos. Asimismo, no levanten ninguna estatua de piedra. Yahweh su Elohim odia tales cosas. En el versículo 17 sigue hablando. Y ahí seguimos con las instrucciones acerca de los reyes, las porciones de los levitas, las amonestaciones contra costumbres paganas. Yahweh Elohim promete un profeta como Moisés, leyes sobre el testimonio, las ciudades de refugio y entonces las leyes sobre la guerra. Y ahí vamos terminando en el capítulo 21, en donde, ¿verdad? Se habla de la expiación de alguien desconocido. Y me está encantando estos estudios de las parashá, porque muchas personas me dicen: pastora, es bien difícil tratar de llevar una vida porque hay muchas cosas que no se hablan, y sí se hablan en la palabra, discúlpeme, pero sí se hablan, se discuten. Lo que pasa es que no le prestamos atención, y aquí me encanta porque la Torah nos habla de todas las leyes, que si las lleváramos a cabo y viviéramos a través de ellas, llevaríamos una vida un poco más ordenada, un poco más dirigida, más clara, y no hubiéramos viviendo en tanto caos. Pero me fascina y quiero entrar en varios puntos de esta parashá. Recuerde que la parashá, según como yo digo, la cercanía a la fuente divina, la conciencia despierta, pues hay varias interpretaciones, pero te voy a traer esta pequeña ¿verdad? Estudio sobre esta parashá, porque comienza con justicia, verdad y autoridad bajo Yahweh. Comienza hablando en el versículo 20: justicia, justicia perseguirá para que vivas y posee la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Entonces vamos a hablar que esta parashá Shofim, que significa jueces, comienza estableciendo una condición indispensable para la vida de Israel en la tierra: la justicia. ¿Ok? No puede quedar a la merced de la opinión de las personas. La justicia se debe llevar de acuerdo a cómo fue establecido y cómo está la ley. Por eso es que dice: jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades y juzgará al pueblo en juicio justo. ¿Llevaremos nosotros la justicia de la manera correcta? Así que Israel tiene que establecer unos jueces, unos shoftim, unos oficiales encargados de administrar la justicia para inmediatamente tener un orden de manera justa. Pero no solamente esto, porque inmediatamente la Torah advierte de 3 corrupciones que pueden dañar un juicio. Y habla de torcer la justicia por conveniencia, de favorecer a personas por su posición o por su amistad, o ¿verdad? Y tercero, aceptar beneficios capaces de alterar su percepción. Entonces aparece una de las expresiones
más poderosas de la Torá que dice justicia, justicia perseguirás. Entonces hay que perseguirla. La repetición de esta palabra identifica el mandato, tanto el objetivo como el camino. Para alcanzarlo debe de ser justo. No se puede defender la verdad a media. No podemos entrar en injusticia. Debemos de caminar detrás de la justicia. Después el texto pasa al tribunal de los altares. Israel no debía plantar un árbol junto al altar de Yahweh ni levantar una columna idólatra. Tampoco debía ofrecer animales defectuosos. Esto conecta dos espacios que solemos separar, el tribunal y el santuario. Y me encanta. Porque si estamos en el santuario, también estamos delante de un tribunal y ambos van de la mano. Si no estuvo bajo justicia, si no vivo bajo justicia, si no estuvo como justo, entonces no puedo encontrarme en un santuario porque el tribunal me va a decir, usted es injusto. Pero la Torá, ay Dios mío, la corrupción judicial e idolatría permanecen al mismo problema. Reemplazan el orden de Yahweh por intereses humanos. Aleluya. Deuteronomio 17 continúa regulando la investigación de la idolatría. Una acusación debía ser investigada cuidadosamente y una condena grave no podía establecerse por el testimonio aislado de una sola persona. Por eso es que dice Deuteronomio 17:6, por dicho de 2 testigos o más, hasta de 3, moriría el que hubiera de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo, no de una sola persona que pudo haber visto, pudo haber tenido una mala percepción o por un caos interior percibir algo que no era lo correcto. Tienen que haber 3 personas mínimas, 3 personas que realmente digan de los hechos para poder condenar a alguien. Mire esto. Así que, finalmente, cuando un asunto jurídico resultaba demasiado difícil para los tribunales locales, debía llevarse al lugar escogido por Yahweh, donde los sacerdotes y los jueces emitirían una decisión. Israel no debía convertirse en una sociedad donde cada individuo interpretara la justicia según su conveniencia. ¿Ok? La justicia perseguirá. ¿Por qué repetir la justicia? La repetición permite contemplar algo más profundo. No solamente importa qué defendemos, importa cómo lo defendemos. Por eso yo digo que hay cosas que son indefendibles, pero la gente quiere defenderla y muchas veces entra como injusto porque no es como lo hace, no es el defender, sino el cómo lo hacemos. Ay, Padre. Podemos tener una causa aparentemente correcta y utilizar métodos injustos. Podemos hablar de verdad mientras difamamos. Podemos hablar de santidad mientras mostramos favoritismo. Podemos denunciar el pecado ajeno mientras justificamos el propio. Podemos exigir obediencia mientras nosotros mismos rechazamos toda la corrección. La Torá no dice simplemente habla de justicia, dice persíguela. La palabra tirfot comunica la idea de ir detrás de algo con determinación. La justicia bíblica no es un adorno doctrinar, es una búsqueda constante y ahí hay otra conexión significativa. Inmediatamente después de la orden de justicia, la Torá prohíbe colocar un árbol junto al altar. Esto nos permite formular una poderosa imagen espiritual, donde podemos plantar alrededor de nuestra adoración orgullo. Escuche bien, no estamos hablando de un árbol específicamente,
No, estamos hablando de intereses personales, estamos hablando de favoritismo, estamos hablando de ambición, estamos hablando de manipulación, de deseos de reconocimiento, estamos hablando aún de ser narcisista. Ay, Dios mío. Exteriormente puedes permanecer el altar, puede permanecer el lenguaje religioso, puede permanecer la doctrina, pero algo extraño ha sido plantado junto a él y no todo lo que está cerca del altar permanece a Yahweh. ¿Estamos entendiendo? Mire, usted me ve leyendo porque es que esto fue escrito de una manera que yo digo, no puedo perderme ningún detalle. Yo sé que hay personas que dicen, ay, es que no está preparada para hablar el mensaje y por eso está ahí leyéndolo. No, es que yo quiero que tú entiendas que todo esto fue escrito con una percepción de que tú puedas entender lo que está trayendo esta parasha. Esto es una paracha que nos está enseñando que debemos de vivir en justicia. Y si no vivimos en justicia, déjeme decirle que usted delante del Eterno es un injusto. Esta paracha confronta especialmente a quienes ejecutan autoridad. A jueces, ancianos, maestros, pastores, líderes, personas responsables de orientar a otros. La pregunta no es solamente, ¿enseñas la verdad? La pregunta también debería ser, ¿practicas con otro la justicia que predicas? Por eso Deuteronomio 16:19 advierte que el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. El peligro es impresionante. Una persona puede ser sabia y terminar viendo mal. Puede conocer la escritura y terminar juzgando injustamente. Puede hablar correctamente y sin embargo permitir que el interés personal distorsione un juicio. Por eso la autoridad bíblica nunca significa impunidad. Deuteronomio 17, del 8 al 13, establece autoridad judicial para preservar el orden comunitario. Pero esa autoridad existe dentro de la Torá, no por encima de ella. El juez también está bajo juicio. El maestro también está bajo la palabra. El líder también debe obedecer. Nadie puede utilizar la autoridad que recibió de Yahweh para independizarse de él. La autoridad legítima no reemplaza la verdad, está sometida a ella. También destaca el principio de los testigos. La Torá se niega a destruir la reputación o la vida de alguien basándose simplemente en rumores. Ya dejemos los rumores, ya dejemos de estar llamando y diciendo, te estoy llamando para orar. Deje eso, cuando empiece la conversación así, córtelo rápido, porque después de eso viene el juicio. Por eso dice, entonces inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Qué diferente sería nuestra vida comunitaria si aplicáramos este principio. No condenar antes de investigar, no repetir antes de verificar, no juzgar últimamente porque alguien que respetamos hizo una acusación. La justicia exige diligencia. Dejemos de estar señalando y juzgando y poniendo por cierto aquello que alguien te quiso decir por su percepción o por su manera de ver las cosas. Hello. También existe un tribunal interior en donde el ser humano constantemente se levanta con pensamientos que juzgan. Él hizo esto, ella quiso decir aquello, yo tengo la razón, ellos están equivocados. Pero la Torá pregunta, ¿quién está sentado en el tribunal de tu corazón, la verdad o tu ego? El soborno no viene de forma de dinero, también existen sobornos interiores, mi orgullo, mi amistad con alguien, mi enemistad contra alguien, mis prejuicios, mis heridas, mis intereses, mi necesidad de tener la razón. Todo ello pueden cerrar y cegar los ojos. Por eso
Persigue justicia afuera, pero también persigue justicia dentro de ti. Antes de levantar el tribunal contra tu hermano, permite que la Torá establezca primero un tribunal dentro de tu corazón. Yeshua retoma precisamente este principio cuando enseña: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, dice Juan 7:24. No está anulando el juicio, está exigiendo justicia en el juicio. Ay, Dios mío. También encontramos el principio de los testigos aplicado en los escritos apostólicos en 2 de Corintios 13:1, que dice: por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. La comunidad del Mesías no debía construirse sobre rumores, parcialidades o acusaciones sin fundamento, sino sobre principios de justicia que ya estaban establecidos en la Torá. Que me encanta. Es que me encanta. Mira, está para allá. Ha ministrado tanto mi vida, porque hay que establecer justicia dentro de nosotros para poder ver la justicia manifestarse fuera. Así que Shoftim comienza hablando de tribunales, pero termina examinando nuestro propio corazón. Es fácil exigir justicia cuando somos los perjudicados. Es mucho más fácil decir practícala cuando la verdad favorece a alguien que no nos agrada. Es fácil denunciar el pecado del adversario. Es más fácil reconocer cuando aparece entre los nuestros. Es fácil exigir obediencia a quienes están debajo de nuestra autoridad. Es más fácil someternos nosotros mismos cuando somos corregidos. Pero la Torá nos dice perseguir justicia solamente cuando te convenga. No, te dice justicia perseguirá. No conviertas tu amistad en soborno, no conviertas tu enemistad en sentencia, no conviertas tu autoridad en impunidad, no conviertas una acusación en verdad antes de investigarla, no plantes intereses personales ante el altar de Yahweh, porque podemos levantar un altar correcto y tener un corazón incorrecto. Podemos conocer la Torá y torcer el juicio. Podemos hablar de santidad y practicar el favoritismo. Podemos exigir obediencia y negarnos a ser corregidos. Ay, Dios mío. La pregunta es: ¿quién está equivocado? O mejor dicho, ¿estoy juzgando con justicia? Porque el propósito de esta parasha no es solamente levantar jueces en las puertas de Israel, es levantar hombres y mujeres que amen tanto la verdad que estén dispuestos a someter incluso sus propias opiniones, intereses y prejuicios al juicio de Yahweh. Justicia perseguirá para que vivas. La justicia no solamente ordena una comunidad, la justicia produce vida. Esto me encanta porque ya hablamos de la justicia, ya hablamos de el juicio, cómo debe ser sometido, pero ahora vendría la pregunta: ¿y por dónde yo someto estos juicios? Y aquí te voy a hablar de los 7 portones del alma, donde se mete la justicia y se hace justicia. Así que la Torá nos enseña a cuidar de nuestras entradas espirituales. Por eso es que ese versículo comienza que va a poner: jueces y oficiales pondrás para ti en todas tus puertas. Y aunque está hablando de un lugar, recuerde que la parashá son de nuestra alma, dirigido a nosotros mismos, a nuestra vida. Así que vamos a hablar de las entradas espirituales, por lo cual están entrando a través de los sentidos para darle forma a nuestra realidad, para bien o para mal. Así que vamos a empezar en la cabeza, donde se aloja la Neshama, el alma superior. Existen 7 puertas que nos conectan con el mundo material y son los 2 ojos, los 2 oídos, las 2 fosas nasales y nuestra boca. Estas 7 puertas son los canales de conexión con la realidad exterior. Por eso la parashá Shoftim nos ordena: ponga jueces y oficiales
ante todas tus puertas. Esto está en Deuteronomio 16, 18, el primer versículo con que empieza esta para allá. No se trata de solamente puertas físicas en la ciudad de Israel, sino también en las puertas del alma, que cada uno debe custodiar. De lo que permitimos entrar y salir a través de ella dependerá nuestra bendición o nuestra ruina. Número 1, los oídos. Los oídos pueden convertirse en una fuente de bendición o de caída. Recuerde que nuestros oídos, si usted lo mira, parecen como un feto. Esto da a luz a qué. Si permitimos entrar la palabra de Dios para que fortalezca nuestra alma, como dice Romanos 10, 17, así es la fe, es por el oír la palabra de Dios. O le permitimos el alanchujará, el hablar mal, la murmuración, el chisme, la columna, los rumores, el qué dirán, el qué dijeron y quién dijo y dejó para que contamine nuestra neshama. El oído distingue las palabras como el paladar prueba la comida. Escojamos lo que es justo. Esto está en Job 34, de 3 al 4. El oído actúa como juez y debe saber discernir qué escucha y qué rechazar. Número 2, los ojos. Los ojos son las ventanas del alma, pues nos revelan el estado de la neshama. Lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será lleno de luz. Eso está en Mateo 6:22. La envidia, la codicia, el deseo egoísta, entrar por los ojos, pero también a través de ellos se expresa el amor, la misericordia y la compasión. Una mirada puede ser semilla de oscuridad o de luz. Tengamos cuidado como miramos a nuestros prójimos. ¿Estarás tú mirando en el Facebook, por decirlo así, con buenos ojos, o estás mirando, mira esta, ¿qué se cree? Ay, papá. Número 3, las fosas nasales. El olfato es el sentido más ligado al plano espiritual. En la tradición espiritual es el único sentido que no se contaminó en el origen de la humanidad. El primer contacto del ser humano con la vida espiritual fue precisamente a través de la nariz. Por eso Génesis 2:7 dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. El olfato conecta directamente con la memoria más profunda del alma, el perfume del amado, la lluvia, los aromas del campo. Por su conexión directa con lo intangible, esta puerta requiere guardianes atentos para que mantengamos nuestra pureza. La boca. Una sola boca nos fue dada para recordar el inmenso poder de la palabra. Santiago 3:9 nos dice, con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres. Las palabras son semillas, tienen poder de sanar o de destruir, de construir o de destruir. Escúchelo bien, de sanar o destruir, enfermar, de construir y levantar o de destruir. La palabra debe estar bajo la constante cuidado de jueces interiores, pues con ella se revela lo que abunda en el corazón. Los jueces internos, colocar jueces oficiales, que cada puerta significa cultivar con conciencia y voluntad para discernir lo que permitimos entrar y salir. Guardar los oídos de los rumores, guardar los ojos de la envidia, guardar la boca de la maldición y la mentira, guardar el aliento de todo aquello que enturbie el alma. Más allá del aspecto moral, la Torá nos revela un secreto. Cada percepción sensorial puede ser elevada como una ofrenda al Creador. Cuando unimos los sentidos a lo sagrado, cada impresión del mundo físico se transforma en una vasija de luz. Nuestros sentidos despiertan impulsos mentales que luego moldean nuestra realidad. Si los elevamos hacia el bien, ascendemos espiritualmente. Si los dejamos caer en lo vano, descendemos al caos. Por eso, Shoftim no es solo una introducción social o jurídica, sino una guía espiritual. Aprender a
a custodiar, a verdad, a guardar los 7 portones del alma. Es aprender a ser co-creadores de nuestra propia luz que el Eterno nos entrega. Cada uno de tus sentidos es un altar que estás poniendo en tu altar. La envidia, el chisme, el ego, el odio, el rencor, los murmuros, lo que entra y lo que sale por ellos sube como incienso delante del Eterno. ¿Cómo te presentará? Como persona justa o injusta. Que tus ojos miren con compasión, que tus oídos escuchen con sabiduría, que tu boca pronuncie bendición y tu aliento sea puro ante el Eterno. Así que hasta aquí ha llegado esta enseñanza y que esta parashá sea de bendición para tu vida. Baruch Hashem. Shalom.